Señores participantes, el Instituto Panamericano de Empresas y Negocios, en convenio con la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, les presenta el temario a desarrollar en el Diplomado de Especialización en el Sistema Integrado de Administración Financiera, en modalidad aula virtual y videoconferencia. El diplomado será desarrollado en módulos. Cada módulo tendrá su capacitador especialista en el tema. En el módulo 1 se desarrollará el Sistema Nacional de Presupuesto Público con el siguiente contenido: el ciclo presupuestal, generalidades, conceptos, la asignación y registro de las fuentes de financiamiento, rubros, genéricas de gasto e ingresos. Revisaremos la nueva estructura de la cadena programática. La cadena programática, según su estructura 2012, está dividida en categorías. Categoría 1, programas presupuestales. Categoría 2, acciones centrales. Y categoría 3, asignaciones presupuestales que no resultan en productos. Revisaremos la creación de metas presupuestales, el procedimiento de registro de avance físico de metas presupuestales. En el mismo módulo de procesos presupuestarios, en el ambiente pliego, revisaremos los siguientes procedimientos. Procedimiento que debe seguir el pliego para la recepción de la programación de compromisos anuales PCA aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La estructura de la programación de compromisos anuales, la distribución de la PCA a las unidades ejecutoras, los procedimientos que debe aplicar el pliego y sus unidades ejecutoras para modificar la PCA y el marco presupuestal, la aprobación o rechazo de las notas de modificación presupuestal, la aprobación de solicitudes de certificación de los créditos presupuestarios, y también la emisión de los principales reportes a nivel pliego. En el ambiente unidad ejecutora, revisaremos los siguientes procedimientos: recepción de la PCA enviada por el pliego, diferencia entre el marco presupuestal y la PCA recibida, procedimiento de priorización de la PCA, es decir, gastos anualizados, las partidas no priorizadas, la incorporación de cadenas de clasificadores de gasto e ingreso. Trabajaremos las modificaciones del marco presupuestal. Tenemos el procedimiento de registro de notas de modificación presupuestaria según categoría. Tenemos los procedimientos de transferencias de partidas entre pliegos y unidades ejecutoras. Veremos los procedimientos para créditos suplementarios, para créditos presupuestales y anulaciones, y también la emisión de reportes a nivel de unidad ejecutora. En el módulo 2 veremos los procedimientos del módulo administrativo deseado, con el siguiente contenido: introducción a los procedimientos administrativos, certificación presupuestal, partidas de gastos priorizadas por cadena programática y la certificación presupuestal, procedimiento de registro de solicitudes de certificación de créditos presupuestarios según tipo de gastos anualizados, modificación de las certificaciones presupuestarias, ampliaciones o rebajas, procedimientos de registro de los compromisos anuales por cadena programática, aplicación de los diferentes tipos de operación, el registro de modificación del compromiso anual, la interfase entre el SIAC y el Sistema Integrado de Gestión Administrativo SIGA, rebajas, ampliaciones y procedimientos de registro por área. Tenemos el delegado con los conceptos, documentos fuentes, documentación sustentatoria para el responsable de su registro y procedimiento de registro. Trabajaremos la aplicación de casos prácticos, expedientes de adquisición de bienes y servicios, planillas de remuneraciones, procedimientos de modificación del registro SIAC,
ampliaciones, rebajas, anulaciones, modificación por tipo de documento, modificación de códigos por fase de ejecución y la emisión de los principales reportes del módulo administrativo. En el módulo 3 veremos los procedimientos de tesorería, las directivas de tesorería, definición, normatividad, disposiciones complementarias, el manejo de recursos financieros y las directivas de viáticos, la definición de rubros y tipos de recursos. Veremos los procedimientos de apertura y mantenimiento de las cuentas corrientes institucionales, los procedimientos para el registro del código de cuenta interbancaria, CCI, los procedimientos para la actualización de datos de los responsables de ejecución, responsables de la firma electrónica. Veremos operaciones de ingresos, los procedimientos de registro de diferentes tipos de operaciones de ingresos presupuestales y no presupuestales. Veremos sus fases de ejecución, el determinado y el recaudado. Trabajaremos casos prácticos de rebajas, ampliaciones, devoluciones o anulaciones de ingresos. Veremos los procedimientos para la emisión de reportes, de librobancos y estados bancarios. En la fase girado tenemos la documentación sustentatoria, la aplicación de diferentes documentos utilizados para el girado según el tipo de operación en el gasto. Veremos casos prácticos, entre ellos planillas de remuneraciones, pensiones, transferencias financieras u otros. Adquisición de bienes y servicios, cobranzas coactivas, retenciones y detracciones. Elaboración del comprobante de pago de tesorería, la validez del comprobante de pago luego de la contabilización de la fecha de emisión y fecha de pago. Veremos los procedimientos de devoluciones al Tesoro Público, es decir, la emisión del documento 6. Veremos los procedimientos de calendarios de pago, los nuevos procedimientos en la programación de calendarios de pago trimestrales, proyectados y mensuales. Veremos los procedimientos para la elaboración de la programación de calendario de pago, la programación de gastos a nivel de subgenéricas de gasto, la proyección trimestral de programación de gastos, procedimientos para el cierre y validaciones de la programación de calendario de pago, consultas de programación y ampliaciones de calendario de pago, factores porcentuales de programación y ampliaciones de calendario de pago, reportes de programación de calendario de pago y las notas de ampliación. Veremos los procedimientos para las rendiciones, el registro de las rendiciones de cuentas de otros tipos de operaciones, registro y certificación de las notas de rendición, aprobación o anulación de la nota de solicitud de rendición, solicitudes de rendición de encargos otorgados. Veremos los procedimientos de la reasignación, el registro de la solicitud de reasignación, actualización de la nota de reasignación y aprobación de la nota de reasignación. En el módulo 4 veremos los procedimientos del módulo contable. Se revisarán los procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública, el Plan Contable Gubernamental y la aplicación de las últimas directivas aprobadas para el cierre anual por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. En el nivel de unidad ejecutora, trabajaremos la personalización de la tabla de operaciones, los procedimientos de contabilización de los registros administrativos de ingresos y gastos por fases y tipos de operación. Veremos la contabilización manual de registros administrativos. Veremos los procedimientos de contabilización de documentos entregados. Veremos los procedimientos de creación y anulación de las notas de contabilidad.
En el submódulo cierre revisaremos el cierre financiero y los anexos. Procedimientos para validar contabilización, mayorizar cuentas y validar saldos en un precierre. Veremos el cierre presupuestario y anexos, la generación, el precierre y el cierre. En el submódulo consultas consultaremos el plan contable gubernamental y la tabla de operaciones. Revisaremos los principales reportes contables. Estos son el balance de comprobación, reportes financieros, presupuestarios y estados financieros. Reportes de libros contables, libros principales, libros auxiliares. Reportes de notas de contabilidad, del plan contable y de formatos contables. Trabajaremos el desarrollo de la hoja de trabajo contable antes del cierre anual. En el mismo módulo contable, en el ambiente pliego, veremos los siguientes procedimientos: la apertura del pliego de los estados financieros, la transmisión como pliego integrador, la cancelación del cierre de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los cierres presupuestales y anexos. En el cierre anual tenemos la información financiera, información presupuestal e información complementaria. Informe del diplomado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.panamericanoempresarial.com o comunicarse con nuestras centrales telefónicas o comunicarse vía correo institucional. Gracias por su atención.